a Noven Talks, que es un podcast honestamente de gente grande para gente grande. Es una perspectiva un poco más adulta sobre tendencias o comerciales o shows de televisión y momentos que cambiaron nuestra infancia y moldearon los adultos disfuncionales que somos hoy en día. El día de hoy estoy muy contenta de recibir a nuestros primeros invitados. Y con ustedes, ni más ni menos que Jorge Cole. Hola, ¿dices gente grande porque ya estamos mayores? Pues sí. Un poco sí, ¿verdad? Voy a pausar porque Ok, decíamos Jorge Cole, invitado el día de hoy. Ya no te quieres emocionar porque... Ya no, pero no, sí estoy muy emocionado por estar aquí, obviamente, la verdad. Pero sí, cuando dijiste gente mayor dije, sí, es amo que el ya estamos outfit. grandes. Amo... Mira mi Ovni, güey, estoy inspirado. Estás bien aesthetic. Porque aparte traigo la de los Power Rangers, que déjenme decirles que este año cumplen 20 años, o sea, 1993. Ya están igual o más mayores que Keanu nosotros. también cumple 20. Ay, qué fuerte. Dios mío. Y justo esa es la parte importante, cuando tener una persona que sí vivieron los 90s y Ladies Kid. a Kiani Bradley, nuestra segunda invitada del día de hoy, que nació en los 90. que nació en los 90s. Pero ¿en qué año naciste? 96. No, es que ya es... Qué alarmante, ¿eh? Qué alarmante. Yo soy 90 y tú eres... Yo no voy a decir el año porque ya no me acuerdo. O no me quiero acordar. Pero me siento bien y siento que me veo bien, así que todo Yo bien. no registré esa Yo información. no, ya lo olvidé. Perfecto, nuestro tema del día de hoy va a ser algo muy controversial, especialmente por todos los movimientos que hemos hecho para que deje de existir una brecha tan fuerte, y es Mean Girls. ¿Qué es una Mean Girl? ¿De dónde nace el término Mean Girl? ¿Existía antes de la película Mean Girls? Y pues todo lo que gira alrededor de esto, porque todos teníamos un papel participativo en este tipo de situaciones que, por ejemplo, hace ratito que estábamos fuera del aire, le estaba yo contando a Kiani que a mí siempre me querían pegar, entonces evidentemente mi rol era pues la marginada, básicamente, así. Y tenemos una Mean Girl retirada. Mean Girl retirada ya, orgullosamente renovada. Benditos a Dios. Sí, de verdad que sí. Neta sí. O sea, Sí, porque imagínate es un encontrártela riesgo. en el sí, es claro. un riesgo. Te vuelves un hazard para el público general. O sea, sí, eres como un arma blanca, güey. Así soy blanca. Sí. Sí soy. Sí, o sea, es que sí, peligrosa como comida china después de 3 días. Sí. Sí, sí. Qué miedo. La importancia de todo esto es, bueno, esta película sale en 2004, pero antes de eso existía como el gang Clueless. Y antes de eso también teníamos otra película que no me acuerdo en este momento cómo se llamaba, pero era justo de este grupo de chicas populares, porque siempre son populares, y que pues amedrentan de manera muy directa lo que para ellas se vuelve una amenaza. Pero también, ¿qué carga tan fuerte el ser una mean girl? ¿Qué carga tan fuerte ser popular? ¿Qué carga tan fuerte el ser perfecto todo el tiempo? Yo sí tengo la duda de cómo lo vivías tú. O sea, tú eras Regina George, ya. Pues, o sea, sí, ¿no? Pues mira, Pues, sí. pues mira. Dinos la verdad. No, o sea, justo platicaba porque, te digo, además de todo, o sea, hay que hacer la tarea, ¿no? Entonces, platicaba con mi amiga de la secundaria, ahora somos muy amigas, pero en ese momento no éramos tan amigas. Y, o sea, me dijo, honestamente, tú eras la que más me molestaba del grupo que me acogió. Ella estaba con él. ¿Cómo? Sí. O sea, ella estaba... Sí. ¿Y yo Ella el estaba... grupo? ¿El grupo que...? ¿Todo Ah. el grupo? No, ella estaba con Y el su mayor verdadero... problema era... No, pues sí. Imagínate. No, había todo un grupo que eran unas mean girls verdaderas, así que le hacían la vida miserable, específicamente a ella, pero a todos por igual. Y estábamos el otro grupito que éramos como las mean girls buenas, sin ser mean, entonces, pero dentro ¿Que solo eran girls? que solo éramos, porque éramos 20 personas en la Ok, secundaria. ya. No, éramos 40 personas, entonces pues sí, pueblo chico y Ay, qué complicadísimo, ¿no? Pero, o sea, dentro de las que eran amables, pues yo tenía la que era mi mejor amiga en ese momento y era rosas, flores, colores, arco iris. Entonces, esa persona y yo era completamente así de que te barría, grosera, prepotente, o sea, sí, y es bien, es duro saber que no solo lo hiciste mal, sino que lastimaste gente, y Claro. gente que ahora te importa. Entonces, como que ser accountable de las cosas que hiciste, decir perdón. Accountable aquí va a aparecer en español. Subtítulos. Hacerte responsable. Hacerte responsable. Sí, perdón, soy medio mucha. Pero es
o sea, es una presión de, o sea, no eres mean girl de la nada. Y no Claro. eres grosera de la ¿Cómo nada. nace una mean girl? O sea, porque no creo que hayas nacido e inmediatamente, Sí. o sea, se te dio tu rol así de, Y ¿ya qué va a ser? La elegimos a ella para la ella. vida. No. Así, como Sí, Rey León. va. Ajá, sí, claro. No, pues para mí es la constante expectativa de tengo que ser perfecta. Claro. O sea, y lo decíamos en todos los sentidos. Soy la primera hija, la primera nieta, pero además mi mamá es perfectamente rebelde. O sea, es el estereotipo de voy a ser todas las mujeres rebeldes que hay en la... Entonces, mi mamá es las brujas, voy a escuchar música rockera y voy a hacer esto y me voy a ir de fiesta. Entonces, perfectamente rebelde. Ok. Y luego, pues yo tenía que ser perfecta, pero como balancearme entre voy a ser rebelde como mi mamá, pero no voy a ser tan sumisa como mi abuela. Entonces, estás en ese inter, pero además tienes que cumplir con calificaciones, pero además tienes que verte bonita, pero además tienes que estar peinada, pero además tienes que, o sea, entonces tienes. Claro. Y te lo compras y es como, no, es que a mí me gusta. Entonces, a mí me gusta sacar buenas calificaciones, a mí me gusta estar desvelada siempre porque tengo que sacar 10, a mí me gusta vestirme de rosa, usar bolsas y ser la niña más femenina y andar con la mano colgada por la vida porque claro que soy esa persona. Yo no llevaba lonchera, yo llevaba de las bolsas y mi mamá ya no quería. Ya. Entonces llevaba mi mochilita y mi bolsa, mi lunch. Claro. Entonces mi juguito y yo andaba así por la vida, volteándole los ojos a la gente. Entonces era como, si no te consideraba suficientemente inteligente, porque ese era mi parámetro, o sea, la forma en la que yo discriminaba, claro, era, si no eres inteligente no puedes hablar conmigo, y entonces era como... Y me volteaba y les hacía una... Paréntesis para los que no nos van a ver, era el eye roll perfecto, practicadísimo, de... Qué flojera hablar con Bueno, bye. Ajá, sí. Y, ok, ¿cómo, para quien no está viendo este podcast y nada más lo está escuchando, Kiani es una persona que impone muchísimo con su físico, porque físicamente es muy atractiva. Es alta y dentro del el estereotipo heteronormado, Sí, claro. es alta, es rubia, tiene una sonrisa perfecta, o sea, es alguien que podría fácilmente ser relacionada con este estereotipo de una Regina George, que para mí es como muy importante que cuando empezamos a tener estos íconos que representan lo que nosotros somos en la vida diaria, pues empiezas a encajar en el estereotipo y más allá de eso, cuando te ves que tú eres ese personaje, pues nosotros como que un poquito sí queríamos que Regina ganara, porque al final del día no estábamos como tan de acuerdo con que Katie fuera tan víctima, pero también hay una mean girl, era Janice. Janice era otra mean girl que a su manera, o sea, aquí es un perfecto ejemplo de cómo quiero perpetuar el estereotipo, no es que quiera cambiarlo, quiero cambiar de opresor, o sea, nada más quiero ser yo la que esté arriba, porque en realidad lo que ella quería era con previa meditación al acto, se la pasó constantemente tratando de arruinar la vida a otra persona. Entonces, eso también era ser una mean girl. ¿Tú en qué punto estabas parado del espectro? Porque aparte, así como hay mean girls, hay personas que le pasaban la tarea a las mean girls con tal de que no te targetearan a ti. Sí, seguramente yo fui uno de esos en algún momento. Y es que también pensando las cosas dices, güey, esta película va a cumplir 20 años el próximo año. Claro. Y sigue siendo tan vigente como entonces. Porque de verdad hay películas, series y demás que las ves y envejecen muy rápido. O envejecen muy rápido. Y de verdad. Y esto es como... Todo esto sigue pasando, estas personas siguen existiendo en menor o mayor medida, depende también tu contexto o socialmente en donde te estés ubicando, moviendo y demás, pero existen. Y de repente yo pensaba, creo que no me identifico 100% con ninguna, pero podría ser más una Katie, porque de repente, pues uno trata de ser el bueno, o yo, mi papel era el bueno, ¿no? Digamos. Entonces estás en un contexto donde, claro, hay una competencia brutal donde cada quien trata de destacar como puede. Y si te quedas atrás, pues terminas siendo invisible. Y quieres ser invisible, a veces no, a veces sí. Claro. Pero llega un punto en que la misma necesidad de estar ahí o de figurar o de ser una Regina más te hace hacerte la bitch, hacerte el malo y demás. Pero eventualmente terminas como la Katie, como Lindsay Lohan, de
sabiendo que este no es mi papel. Y abriendo los ojos dices, no, yo no soy esa persona. Pero en el proceso puedes ser muy hiriente con otros, puedes terminar rompiendo amistades, como también le pasaba en la película. Entonces, creo que eventualmente a todos nos ha tocado ser un rol. Pero lo importante es saber en algún momento identificarlo y regresar a ser quién eres, porque está cañón, porque sí, yo afortunadamente no llegué a identificarme 100% con ninguna. Ya. Pero pues sí, a veces te toca. No, y que justo ahorita que hablabas de lo vigente que está hoy en día, pues es que es muy sencillo. Cuando nosotros abrimos el panorama, que ya no estás en una secundaria, podemos hablar del tema de Selena Gómez versus Hailey Bieber. Y entonces, Hailey, como se llame, que tiene como este entorno de amigas que terminan siendo como muy hiriente con alguien como Selena Gómez y que al final ella tiene a su Aaron Samuels, que no sé si es un premio tener a Justin Bieber, pero al final del día todo se utiliza como factor a poder perpetuar este tipo de hostigamiento solamente por lo de las cejas, solamente por subió y que es muy chistoso porque pues entonces sigue habiendo Mean Girls. Ahora, por ejemplo, nosotros que vimos esta película en el 2004 y que hoy ya tenemos una vida económicamente estable, que ya tenemos trabajos. Dice. ¿Quiénes? ¿Nosotros quiénes? Nosotros porque estamos generalizando demasiado. Que se supone que ahora ya estamos dentro de la vida laboral y ahora puedes voltear a ver con estos ojos a la típica Regina que está o en recursos humanos o está haciendo producción y que sabes que tiene esta forma de actuar con las demás personas y que es que también es comprender a ambas partes, porque no nada más es buscar un villano, sino es comprender también de qué lado o por qué está tomando las decisiones que está tomando, que resulta muy interesante el comprender que del otro lado también se sufre presión, también se sufre Los presión. blancos también lloran. Ya sé, en billetes. Que justo es esto, no es ganarle a quién es más víctima. Porque creo que ahí es donde sí, caemos en el error total de decir, ¿quién es más víctima? ¿Cómo se vive ese papel a través de los ojos de una Mean Girl? Y más, o sea, sobre todo a través de los años, para mí es importante hacer como ese... O sea, porque obviamente en secundaria, pues estás bien tonto, o sea, no sé si puedo generalizar y que ahora ya cambiaron las cosas, pero pues estás en una edad en la que tu cerebro ni siquiera se terminó de desarrollar, entonces no procesas que tus acciones afectan a los demás, no procesas que puedes lastimar, que tiene consecuencias, ¿no? Claro. Entonces se te hace fácil querer ser la más siempre en todo. Y entonces, y te lo aplauden y está bien, y entonces tu directora te dice, es que eres líder, y entonces está bien ser mandona, pero ser mandona de la forma incorrecta. Está bien, porque así vas escalando, porque así vas, justo lo que dicen, dejas de ser invisible. Para mí, lo peor, o sea, no es que yo soy el lobo de Wall Street, no hay mala publicidad, es publicidad. Entonces, para mí es, véanme, aquí estoy. Claro. Entonces, y a través de los años te vas dando cuenta que no tienes que apagar a alguien para que te vean, que eso, gracias Ansarit y gracias Karen, porque de verdad me cambian la vida diario y cambian la perspectiva de, si ella brilla, como Liz bien lo dice, si ella brilla, todos brillamos. Para todos hay. Para todos hay. Luz propia todos tenemos. Pero ¿qué tanto afecta, no afecta, la palabra es qué tanto influye, qué tanto realmente ver íconos que te hacían sentir de esta manera tienen que ver y el contenido, que es más que cierto para mí, el contenido que nosotros veíamos como pequeñitos y que vas creciendo y que vas diciendo como, ¡ay, una Mia Colucci! Y entonces ella era súper berrinchuda y hablaba así, y entonces, a ver, Vico, a ver, gatito de rancho, no sé cómo le decía al güey este. Y entonces es perpetuar como este estereotipo que sí importa. Hoy con los ojos de una adulta, que medio dice ser porque tienes como 24 años. Ahí vamos viendo. Y que los viste más chiquita todavía. Porque a mi edad, por ejemplo, 13, que es esta película donde dos niñas de 13 años pasan por cosas extraordinarias. Yo la vi a los 13 años. O sea, a mí sí me tocó como justo ese punto. Ay, tenemos que darle tantas clases a que pero era una película en donde dos amigas empezaban a experimentar de absolutamente todo teniendo 13 años. Para ponerte en contexto, no sé si alguna vez viste Crepúsculo, Nikki Reed, que era la hermana rubia, era la amiga mala onda.
Y entonces la amiga era de drogas y tener relaciones sexuales y cosas que mi mamá me volteó a ver cuando terminó la película así de... Y yo, no, te juro que eso no pasa en la vida real. Al menos no me está pasando a mí. Todavía. Y entonces es estas imágenes de decir, ok, entonces yo podría empezar a experimentar esto. Ok, entonces, ¿qué tipo de adolescencias me estoy perdiendo yo? O empezar a ver como ídolos. Por ejemplo, Dawson's Creek, que a mí me tocó mucho como en esa época, sí. pero me tocó muy pequeña. O sea, yo la veía de 10, 11 cuando ellos tenían 17, 18. Si era quererme saltar una etapa. ¿A ti qué tanto te representó como esta influencia de los medios comerciales, etcétera, etcétera? Sí, pues es que eres plastilina, o sea, te va formando. Entonces, para mí sí es y sí vi miles de Reginas, o sea, creciendo es como, ¡oh, qué grosera! Por absolutamente nada. Claro. O sea, pero obvio, no te das cuenta de que está mal. Es como, sí, es que es la más perra, ¿no? Pues es que tienes que ser, y se lo aplaudes. O sea, si no eres tú, se lo aplaudes. Porque no vas a estar del lado incorrecto, porque no, o sea, es bien difícil pararte y defender y decir, como, oye, no seas grosera, no te está haciendo nada. Claro. Oye, sí está moviendo sus chongos. Oye, tiene todo el derecho a vestirse de amarillo si quiere, no todas tenemos que usar rosa. Entonces, para mí, yo creo que lo que me cambia el chip es mi hermana. Ya. Porque mi hermana es, o sea, decimos que nuestros papás criaron a dos personas diferentes. Yo soy como hiper femenina, que justo entra en este estándar. Regina es como, sí, rosa, faldas, brillo, todo padrísimo. Sí. Y mi hermana es como pants y siempre despeinada y siempre tirada en la tierra jugando. Entonces, o sea, cuando alguien quería ser como, y mi hermana puta, en su generación había una Mean Girl que esa sí era de terror. La más. De terror, sí, porque además era grandota, entonces impone físicamente. Claro. Y en esa edad en la que todavía te vas a pelear a golpes. Sí, no. Que por favor no se peleen en golpes. No sé que, sí. Que creo que también esta parte es súper importante. Este contexto que sigue vigente, hoy, bajo el contexto general que estamos viendo de una niña que muere gracias a las consecuencias de una pelea, a mí me pasó en la secundaria y la gente se detenía a ver. Pero no actuaba. A ver, a grabar, a burlarse, a incitar, y nunca fue a detener. ¿Cuál es nuestra responsabilidad hoy? Que ya estamos adultos, de sí poner un alto, de decir, basta, esto no está bien, de comprender que hoy existen tiroteos en las escuelas, de comprender que esto, fácil, no es funcional. No es funcional porque nos está llevando a demasiadas consecuencias negativas en donde, por mucho que nosotros queramos perpetuar un estereotipo, nos está llevando a consecuencias como la muerte de adolescentes debido al bullying, ya sea por suicidio, ya sea por estas peleas que se incitan fuera de las secundarias, o ya sea por un niño que fue bulleado tanto tiempo que tuvo que llegar con una pistola a dispararla a todos sus compañeritos. Entonces, ¿cómo ves que todos estos estereotipos y esta alimentación a través de el marketing, de las películas, demás, está moldeando nuestra sociedad? Sí. Afortunadamente creo que ahora ya se puede hablar más, pero imagínate hace 10, 15, 20 años, hablarlo era, ¡ay, qué chismoso!, ¿no? O era muy negativo, porque claro, veías películas como esta y ser una plástica era súper cool. Claro. O sea, no lo veíamos desde una perspectiva como lo ves desde ahora, con muchos años más, y desde fuera que dices, esto era horrible, porque eran perras malas, de verdad. Sí. O sea, y antes era como ser cool, decir, estoy a la moda, soy popular, soy esto, y hacer sentir mal a otra niña. Hay que reírnos todos, porque si no te ríes, tú también vas a pasar a ser la siguiente boleada. Sí, justo. Entonces, todo eso forjaba nuestro carácter, nuestra forma de ser, hasta donde, te digo, nos forzaban a querer ser algo que no éramos y que, por supuesto, no estaba nada bien. Entonces, creo que ahora que podamos alzar la voz, creo que las generaciones van a ser diferentes y a lo mejor no está bien cancelar todo lo que se hizo antes, pero sí hay que verlo con otros ojos. Claro. Es justo como aprender el por qué somos como somos y qué fue lo que te moldeó, porque antes de Mean Girls había una película que se llamaba Clueless, desde una perspectiva en donde Alicia Silverstone, que yo creo que Alicia Silverstone da para todo un capítulo completo, porque sí, la hipersexualización de las teens, y luego viene esta idea de qué estaba pasando por la cabeza de Steven Tyler cuando a su hija Liv Tyler la tenía en sus videos, hipersexualizándola a los 17 años, en una lolita absoluta. Pero regresando al tema de Clueless, eran estas niñas que no eran tan... O sea, Cher era literal
le voy a arreglar la vida porque ella no sabe vivir. Y yo lo único que quiero es que todas, y desde esta burbuja del privilegio absoluto, ella creía que estaba haciendo todo bien, pero el estereotipo de Cher era un dumb blonde, en donde ella no sé manejar, no sé hacer nada, mi papi, no sé qué, infantilizada al máximo, y que termina con su medio hermano, saliendo con su medio hermano, no, todo mal, o sea, saliendo con el medio hermano que es Paul Rudd, y cómo todo esto a este presente, que también había otra película de unas chicas que matan a una de sus amigas por error, y se llama Hard Candy, no me acuerdo exactamente, que es con uno de estos dulces súper duros, y que la secuestran como para su cumpleaños, le meten una de estas y se asfixia. Y entonces empieza la película porque la niña, que era como la geek, las descubre y se da cuenta que la asesinaron, y la manera en la que ellas encubren este crimen es haciéndola a ella parte de las populares y la vuelven todo una celebridad, y entonces la transforman, porque siempre había transformaciones en los 90, Claro, o sea, sí. siempre. De que no te puedes, o sea, no puedes No, no. verte como El patito ella feo y ser al cool. cisne. Del patito, sí, o sea, No puedes verte siempre. como Janice y ser cool. No, Tienes no, que ser no. rosa y perfecta y Exacto. preciosa. Ujú. Y entonces a esta chica la toman, y que es con Rose McGowan, no me acuerdo exactamente el título, pero me parece extraordinaria la premisa, que convierten a todo este ser que era medio inocente y demás, y ahora ella es una mean girl, y entonces empieza a amenazar a las otras con: yo puedo decir que tú la mataste, chica. La Que tú empoderaron mataste. en el La sentido empoderaron. económico. Y pues es que el poder es poder, o sea, al final. Sí, crearon un monstruo. You take it, Sí, you use it. justo como que el tema de Regina y lo que decías es que tenemos que, o sea, bueno, tenemos que intervenir como adultos. A mí lo que me sorprende es que esa morra tenía un buen de poder y los adultos todos estaban muy dispuestos a turn a blind eye y Claro. nadie dice nada. Su jefa, el director, la maestra, todo el mundo de que, sí, Regina nos hace miserables, vamos a... Porque imagínate, la mamá de Regina Claro. era Regina en Era- su tiempo. Y entonces venía. Y la hermanita, ¿te acuerdas que se pone muy Pero- fácil? Ella está bailando ahí. Pero cabe destacar que la mamá fue una teen pregnant, porque ¿qué pasó? Era muy cortito el gap que tenían entre una y la otra, y entonces ella vivía a través de Regina. Y por supuesto que tú vas a tener todo lo que yo no tuve porque yo estaba embarazada de ti, pero eres tan bonita, pero eres tan... Y entonces todos los factores que hacen esta salsa de cómo llega una Regina George al poder, porque tenía que haber un séquito de personas que la siguieran. Una persona que era como: yo no sé ni qué pedo y estoy aquí, que Karen es por mucho uno de mis fab personajes en la vida. Amanda lo hizo extraordinario. Bueno, es su primera película, además. No, ¿Sí? no, extraordinario ese papel. Y ahora que tienen el musical de Mean Girls, sigue siendo Karen mi personaje favorito, porque me parece que hay algo muy inocente a veces, que es muy buleado también, el hecho de que te digan dumb blonde. Y Paris Hilton hace poco dijo: no es que yo lo sea, es que soy muy buena interpretándolo. ¿Para qué me peleo con la gente diciéndole soy inteligente, ¿a dónde nos ha llevado eso realmente? A ningún lado. No. Entonces, güey, por mí sigan peleando que sí, ajá, sí, y que soy tonta. Bueno, yo tonta en mis miles de multimillones, sentada aquí atrás. Y estos personajes, el personaje que juega Janice, para mí también es súper importante, porque ella es una mean girl en su ecosistema. Tenía a Damian, que era el amigo que la seguía como Gretchen. Así de sencillo. Que Damian sea sassy no significa que no fuera una Gretchen Winners. Exactamente igual, tenía la misma información. O sea, es exactamente igual. Y Janice tomó tanto tiempo, y en el momento en el que vio una oportunidad de deshacer el imperio de Regina y de ser ella, porque termina al final de la película siendo la más alabada entre las morras, a través de una venganza directa. Y perdón, se tenía que decir y se dijo. Sí, pues es psychological warfare. O sea, ¡Claro! Sí. Entonces, este es como el punto inmediato en donde, hasta donde estamos dispuestos a de verdad de construir esos roles, y no solamente cambiar de opresor. O sea, no solamente es como porque tú lo hiciste mal y ahora nos toca a nosotros y te vamos a tratar de la chingada. No. Es como: dejemos de tratar de la chingada. Date cuenta. Date cuenta que no está bien hacer eso. Y con eso cerramos la primera sección del podcast. Tin, 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 tin. ¡Qué felicidad! Sí. Oye, la siguiente es, ya desglosamos todo el tema y demás, vamos a hacer do's and don'ts de personajes que yo les voy a decir, y inmediatamente van a tener que reaccionar a tres. Jesús. ¿Sí?
Sí, ready or not. Venga. Ok. Ay, perdón, es que sí sentía que me estaba yo deshaciendo. Ok. Empezamos con, bueno, es que aquí vas a tener que apoyar un poco más porque vamos a empezar como desde Clueless y como muchos personajes diversos. Entonces, Gracias. le vamos a echar ganitas a esto porque Lleguemos a los 2000 pronto. yo te voy a decir como estos personajes y qué hicieron y tú me dirías si lo hiciste, lo harías o de plano no, ¿ok? Ajá. Entonces, empezamos con uno que es muy sencillo, que es Cher en Clueless. ¿Te identificas, no te identificas, lo harías, no lo harías, sí o no? No. Ok. Y luego de ahí pasamos un poquito más adelante a la guerra que había entre Hilary Duff y Lindsay Lohan, Oh my que gosh. era por un chico. Chica, yo no estaba tan en... No te preocupes, ahorita vamos a llegar O a sea, los Hilary otros. Duff, claramente Lizzie McGuire era mi vida, pero no sabía que había una guerra. Claro, había una guerra muy cantada porque, pues, recordar que el spotlight siempre estuvo sobre las Disney Girls y entonces todo empieza porque el chico de Freaky Friday Ajá. lo toma Lindsay bueno, Lohan para hacerlo. bueno. Para hacer Forever Cinderella Story. Cierto. Ajá, y entonces empieza a haber una disputa en donde cada vez que tenía una presentación o una película o lo que sea, Hilary Duff, llegaba Lindsay Lohan a robar cámara. Es que es increíble. Permanecí. Exacto, y entonces esta era una guerra de Mean Girls. Y luego de esta sigue Christina versus Britney. Ay, Jesús. Y luego Pink versus Christina. Es que ¿Pero por un hombre? No, en este caso en específico, por ejemplo, Christina versus Britney ni siquiera creo que haya empezado entre ellas, empezó por una polémica de quién era más famosa. Sí, eso los medios construyeron Los eso. medios construyeron eso. Porque en realidad las dos salieron del Disney Club. Antes, al igual que las chicas Disney de los 2000, había chicas Disney en 1990. Y Britney, Christina, Justin, Jay-Z eran parte del mismo Disney Club. Y entonces en algún momento sacan a Britney para que se la lleven a estudiar y demás. Y Christina sigue siendo como muy vigente. Y sale el primer disco de Britney y sale casi a la par, meses después, el primer single de Ginny and a Bottle. Y entonces empieza una guerra mediática entre Christina sabe cantar cabrón, pero Britney baila cabrón, pero Britney skyrockets y entonces la hicieron como muy infantil y muy inocente y Christina no. Christina era muy imponente, muy fuerte, de un concepto muy distinto y la manera en la que ella se hace notar con esto es con Stripped, en donde rompe completamente cadenas con esta imagen de Disney y contrapuntearlas constantemente, que esto también lleva a una pelea de Christina Aguilera con Fred Durst y con Eminem. Es que es una cosa muy Chica, yo estoy aprendiendo aquí de que... Claro. Y que justo el hacer esta plática es porque todo esto que tú lo ves como nuevo y de por qué se peleaban por eso, es algo que moldeó muchísimo nuestras vidas. O sea, por ejemplo, la ruptura de Brad Pitt y Jennifer Aniston. Porque siempre... Tenés que tomar una posición, en un grupo, claro. Cada quien era team algo. Claro, en un grupo de Mean Girls siempre está la chica que tiene al novio. Y entonces Regina tenía justo a Aaron Simons. Y entonces siempre es como... En este team era Jennifer Aniston con Lisa Kudrow, evidentemente Friends. Ajá. Angelina Jolie por el otro lado y Brad Pitt en medio. Y entonces era este matrimonio que había durado y que empezaron juntos y que ahora ya las mieles del éxito juntos y tienen toda su carrera juntos. Llega Mr. y Mrs. Smith y se acabó. Y entonces otra vez esta Mean Girl que es Angelina Jolie que vino a quitarle el novio a Sweetheart Jennifer Aniston y sabes, como todo esto. Justo mi mamá me decía que estaba de moda bajarle novio a la Es que es muy fuerte. Solo porque podías, es como... Qué feo, ¿no? Jolie, eres tú, ¿qué te pasa? Qué triste. Ya voy a llorar ahora. Qué feo, ¿por? ¿Y qué pasaba con todo el contexto en general? Que era como... Deberías de tomar una posición, tienes que tomar una posición y que sigue estando vigente, porque ahorita lo tenemos en una menor escala, porque Clara Chía la conocen en su casa, perdón hija, pero, y Shakira, y entonces, ¿quién es una Mean Girl?
Porque al final del día... Pues Piqué. Al final del día, ¿quién tiene la posición de poder para poder hacer? Y no estoy diciendo que esté bien o mal, solo es sentarnos a analizar que hoy por hoy los adultos que habitamos este planeta venimos de ver esto perpetuado 1,000,000 veces y que moldea las actitudes que tomamos. Sí, que te hace reír, jajaja, sí, yo soy esa perra, no sé qué. ¡Qué cabrona! Y sí, No, claro. no estaba bien, oye. Chica, no deberías estar de orgullosa de eso. Por ejemplo, lo que pasa con Pamela Anderson. En algún momento todo el mundo centró mucho su atención en que Pamela Anderson era hipersexualizada y se merecía el bullying que tenía porque ella había decidido quitarse la ropa en algún momento. Entonces merecía que todo lo que a ella le correspondía como intimidad no era de ella. Y muchos ejemplos como estos. Yo sí recuerdo que en el Nervous Breakdown de Britney había gente en el radio diciendo que no nos sorprenda que un día de estos amanezca con una sobredosis. Y decía, estás hablando de una persona. Nosotros no teníamos sensibilidad, de la misma manera que no teníamos sensibilidad para ver lo que le estaban haciendo a otra persona. Cuando estábamos en morros, es lo mismo, el mismo morbo que genera el querer ver que alguien más sea la víctima y el villano. Sí, es una cruel, eso es cruel. Es crueldad, definitivamente es crueldad. Entonces voy a continuar ahora que ya tienes un poco más de contexto. Y de hablar como... 5 pesos de contexto. 5 pesos de contexto y ahora vamos a hablar como de estos modelos que sí es un do o un don't. Ok. Entonces vamos a tener en una esquina está Britney, Paris Hilton, Lindsay Lohan. Ese trío. Porque ese era un trío de Mean Girls Sí. destacado, Sí, chicas. Se estaban logrando. Y del otro lado tenemos a Hilary Duff. Porque aparte, en algún punto Hilary Duff estaba igual que Lindsay y luego Lindsay como que despegó muchísimo por los paparazzis. Sí. O sea, por los paparazzis y empezó a hacer como muchas películas y demás. Y luego tenemos este otro papel en donde entra la hermana de Britney Spears, Jamie Lynn Spears, Uy. que aparte, pues también tiene una historia muy complicada. Soy 101. En donde se embaraza durante o sea, que también ¿quién estaba cuidando a estos niños? Nadie. Porque además hay un montón de depredadores sexuales de la industria y es como, te los pongo en bandeja de plata. Claro. Entonces, ¿cómo funciona esto ya como un per se? Entonces, somos Team Lindsay. Mira, lo tienes que Lindsay Paris y Britney. Sí. Y Nicole Richie y así. O somos Team Hilary Duff y Jamie Lynn Spears y como todas estas niñas. Ay, no, es que yo sí era ellas, la verdad. O sea, sí, porque una cosa es, bueno, has sido muy empoderada toda tu vida, pero los que somos underdogs era como, ay, es que nadie nos entiende. Sí. Real. Pues, güey, no. O sea, ¿sabes qué? Como que la perspectiva que tenemos de nosotros mismos, chance no es la que tiene la gente de afuera. Claro. Ajá. O sea, porque Exacto. yo, o sea, justo me veía de que, ay, no, pues es que 1000 body issues, ¿no? Y 1000 otras cosas de que, problemas de, ay, es que nadie entiende. Y todo el mundo de afuera así como, ¿qué te pasa? Eres perrísima. Y yo, Ok, siguiente pregunta. ¿Mia Colucci? ajá. el gasp. Güey, sí. Oh. Mia Colucci y Selena y Vico versus Roberta. Ay, Lupita. Lupita. Güey, yo era muy Lupita, la verdad. Sí. No, ellas ya. Bye. Sí, o sea, ya va, Lupita, adiós. O sea, ¿quién? La verdad es que no soy, o sea, no vi rebelde, entonces, pero... Es que con no. Kenny tenemos... Te voy a contar el contexto. Niña rica. Mientras canto Sálvame de fondo. Sí, ubico que se ponía una estrella aquí, traían las minifaldas más cortas que he visto en mi vida. Es que yo siento que, ¿sabes qué? Para poder hacer este podcast, yo sí voy a tener que mandarle tarea en donde hagamos un live show de ver... Su escaleta de vas a Sí, ver. claro, vas a Episodio ver. tal, película. Sí, porque creo que también está increíble que a través de los ojos de Sí. la 25añera, Claro. porque pasaron en su contexto, pero pasaron muy de largo, ¿sabes? Muy de largo. Pero, por ejemplo, hablando de no sé si te tocó Shake It Up de Disney. Ajá, pero es más de mis hermanos. O sea, por ejemplo, yo veía... ¿Qué te tocó a ti, Es güey? que eso te iba a decir, yo veía a Lizzie McGuire, yo veía a Stan Raven, yo veía como... Soy 101, iCarly, o sea, como que son más como 2000 euros. Por ejemplo, ok, iCarly, el personaje de Janet McCurdy, es súper bully, güey. Uf, Es digo, súper bully. yo era ese tipo de persona, o sea, que ni siquiera es popular, solo es grosera. Solo chica. Sí, solo es como,
sí, te odio porque eres tonta. Y se voltea y es como, uy, ¡par! Y Despertaste y elegiste la violencia un día nada más así. Ajá, justo, ese mismo personaje que lo tenía Nickelodeon estaba en Disney representado por Bella Thorne en Shake It Up. Exactamente el mismo personaje. Entonces, justo, me parece como estos papeles que nos moldearon, porque en mi caso, por ejemplo, yo era muy sarcástica, pero todo mal conmigo porque a mí no me limitaban la televisión y entonces yo era sarcástica estilo Will and Grace. Entonces yo era sarcástica y gay al mismo tiempo. En una sociedad muy bien. En una sociedad que oprimía absolutamente todo. Y que encima hablaba yo en inglés en una escuela en donde no lo teníamos tan masticado. Y entonces yo decía como, oh, you're dumbass. Y entonces volteaban a verme como, ¿qué? Y en español me partían la madre. Así, o sea, no se necesitaba tanto. Y justo esto empezó a permear muchísimo mi personalidad, porque yo no me podía defender con los puños, pero sabía que no hablaban inglés, güey. Entonces, yo en mi mente ganaba los argumentos, en mi mente. Y eso fue increíble, porque aparte empezó a crearme una realidad alterna. Yo la verdad es que sí siento... El metaverso de Karen. El metaverso de Karen, en donde en Charm, porque eran o sea, estas eran las series que yo veía y sí influyen. O sea, hoy que las estoy viendo, les invito a hacer un rewatch, ahora como adultos, de esas series. Es horrible. Porque justo vas a empezar a entrar. Yo no le pondría Animaniacs de 1990 a Nicolás. No se lo pondría porque... Happy Tree Friends. Happy Tree Friends. Que no sé si eso categoriza como caricatura, porque al final... Es que solo es infantil. Ajá, sí, no, hay cosas que tendrían que ser solamente en televisión, chica. No, a mí nunca me era así. Era todo lo que pudiera entrar. O sea, sí. Y ¿cuándo empezaste a ver como este tipo de televisión que tú decías, yo quiero ser como ella? ¿Cuándo fue la primera vez que tú viste algo y dijiste, ese es mi personaje? Toda la vida, o sea, bendito privilegio. O sea, yo siempre tenía como alguien con quien identificarme. O sea, yo vi a mi hermana identificarse hasta Moana, porque mi hermana es morena y tenía el pelo como largo y así, entonces mi hermana no podía ser ninguna princesa de Disney. Claramente yo era Cenicienta, yo tenía el vestido. Wow. Y entonces yo nunca tuve eso, o sea, yo nunca me faltó algo con que decir, yo soy, sí soy, güey, así, eso sí soy. Entonces todo era como, sí soy. Y si me ponen un sombrero soy Jessie, pero si me ponen un vestido amarillo soy Bella. Güey, el privilegio. Pero qué raro, porque yo siempre terminaba pensando así, era como las protagonistas. Todas. Que siempre empezaban así como todas inocentes, tiernas y demás. Yo y que tenían un camino de sufrimiento para quedarse con el chico guapo al final. Sí, güey. Si yo pudiera ser, no bully, pero estoy muy molesta con ese estereotipo porque a mí me tocaron las velas de Crepúsculo, o las que parecían Chihuahua temblorina en la parte de atrás, y el güey guapo decía, a huevo, ella. Yo decía, no mames, no la que tiene personalidad, no. O sea, esa es putona. Yo era la amiga putona, la verdad, hasta ahora. Y la que no merecía el hombre. La que no, ajá. Y que al final sí se queda con él. Sí se queda con él. Porque evidentemente lo que querían era una persona inocente, que ella era guapa, pero no sabía que era guapa. No sabía. No mames, tú sabes cuando estás chida, güey. O sea... Pero si lo dices, eres la creída. Ajá, porque como, siempre, es que, güey, es muy pedo. Porque o eres este estereotipo de Bella o de Manic Pixie Dream Girls, o eres este otro que eres super mean, porque no hay un punto medio. No podía haber una amiga buen pedo, que ya sé cuál sería justo mi personaje, siempre es la amiga. Por ejemplo, ¿viste 13 Going 30? Ajá. La amiga, la rubia, la mal pedo, la culera, esa era yo. Porque yo decía, güey, no, o sea, no soy esta todo animalito inocente de la vida que dice, ay, no, es que todo esto me parece too much. No, yo era la que decía, güey, tenemos un chico de cosas que hacer, no sé en dónde me levanté, pero aquí andamos. O sea, en Grease, justo, otro Mean Girls, Grease. Rizzo, o sea, todas las eran. Y aparte, eran bien culo, porque en el momento que dijeron, te voy a presentar de verdad a tu Prince Charming para que veas que ni tantito es. Güey, Rizzo es something else. Y yo me sentía súper identificada con Rizzo, porque yo decía... ¡Qué fuerte! Es la vieja que dice que puede todas, pero en realidad no puede ninguna. O sea... Te está cagando de miedo en el fondo. Claro, porque tenía que representar como todo este pedo. Y yo puedo, y quítate, y la chingada. Y realmente no iba por ahí. Entonces, como que justo este papel de con quién te identificabas y te compraste.
que mucho tiempo yo decía, yo no soy la protagonista de mi historia, yo soy la amiga buena onda. Y hasta que dije, no, espérate, o sea, es mi película, yo veo cómo va a ser la protagonista, ese es mi pedo. Porque la protagonista nunca es madre soltera, la protagonista nunca es, o sea, no, la protagonista siempre tiene como este vibe, ¿sabes? Como, yo. Y yo siempre decía, no mames, yo siempre voy a estar en plan B. No, pero no, o sea, de verdad, viéndolos atrás, hay más matices, como dices. Claro. O sea, y de repente ves a esos personajes de, güey, ¿cómo sufrían? Y yo me encantaba ser ella. No está bien ni victimizarse, ni hacerse menos, ni nada de eso que nos hacía pensar que así tenías que ser para llegar a un éxito. Exacto, o a un chico, éxito. Ese es el éxito, el hombre es el éxito al final, que tampoco está bien, que sea eso la meta. Pero el que ahora nos podamos sentar como adultos, rompiendo los estereotipos que nos marcaron, y el que nos podamos sentar con una Mean Girl sin que nos madre, bueno, hasta este punto en la historia del podcast, creo que es súper importante, porque como adolescentes nunca lo habíamos logrado. No, porque además no tienes esta apertura, ¿no? A que te digan, estás mal. Es como, claro. No, o sea, tú estás mal. Y entonces que te digan, estás mal y me lastimaste, es como, ¿y ahora? Sí, ¿Cómo lo arreglo? Justo. ¿Qué hago? ¿Y qué has hecho desde que sabes que perpetuaste esto? Sí, desde que fuiste una persona de la chingada. No, sí, o sea, es real, punto uno es acéptalo, o sea, claro. Hazte responsable. Sabes que como que parte de mi cerebro suprime cosas a mi conveniencia, obviamente, para contar mi historia. Entonces, claro. Es como, no, pues es que yo no era así, o yo era así porque, bla, es como, sí, por lo que tú quieras lo hiciste. Entonces, si te lo hubieran hecho a ti, ahí sí todos mal, ahí sí, entonces, own it es el primero. Y luego, pues ves con quién, ¿no? O sea, por ejemplo, justo ahora tengo una que es mi muy amiga, que en ese momento estaba ahí como deambulando. Entonces, somos así, tight, de que de verdad puedo confiar en ella para que me dé algún consejo honesto, ella puede confiar en mí. Entonces, o sea, sí nos acercamos y sí fue como, pues, la neta, perdón, porque pues, no sabía lo que hacía, ahora soy un adulto, soy diferente, y sobre todo, y mucho hablando desde el privilegio que tengo, usarlo para no volver a hacer eso y para como enfrentar a quien lo está haciendo. Claro. O sea, ser la amiga de Tiana. Claro. ¿Te acuerdas de la película de Princesa del Chapo? Que le da los vestidos y te voy a poner bonita. Y, claro. O sea, tú tienes que brillar. O sea, y no porque tú brilles, dejo de brillar yo. Y entonces, cuando alguien más está haciendo como, ay, es que ya viste a fulana que está haciendo, déjala, piqué. Y a lo mejor lo haces chistosito para que no se sienta tan rudo. Es como, ay, ya, bueno, ¿te duele? ¿Te arde? Claro. ¿Quieres a su novia? Entonces déjala ser feliz. ¿Quieres a su novia? Sí lo quiero. Y a veces puede ser algo también. A veces también puede ser algo, porque justo regresando a Mean Girls, al final de la película ven a chicas que ya están como rehabilitadas y cambiadas y demás, y ven pasar a las nuevas plásticas, Sí. ¿no? Y que dicen, pero ahí si algo llegan a hacer, aquí estamos nosotras. Claro. Pero también se vale accionar en el momento en que digas, puedo intervenir y puedo hacer un cambio. Sí, claro. Sí, creo que necesitamos apropiarnos de la responsabilidad que nos toca. Responsabilidad. Porque el hecho de que nosotros digamos, ya no es mi pedo, o que también hay mucho de que me acciona el hecho de que traten así, y entonces sale, esta es una historia súper rápida, uno de mis primos un día en la escuela, un niño más grande que él, lo molestó a tal grado que Jordi llegó y dijo, nunca más quiero ir a la escuela, papá. Y le dijo, ¿por qué? Porque tú no sabes lo que yo tengo que pasar, pero ese niño me lastimó y la chingada es que... Y como un padre responsable, mi tío Jorge llegó, levantó al niño de la corbata, lo puso encima de una pared y le dijo, tú vuelves a tocar. Y yo dije, güey, qué señor de 40 años. O sea, no, todo mal. Es, a ver, digiere la información que tienes enfrente, y es decir, yo ya no soy una niña inválida de 14 años. Ya no, tampoco voy a poner el poder que yo tengo sobre un niño de 10 años. Es entender qué herramientas le puedo dar a esta personita chiquita para decir, no, esto no está bien, esto no lo tienes que perpetuar, porque también ser la mamá del bully es que constantemente te digan como señora, si es que su hijo no para de chingar a las demás personitas. Bueno, ahora cómo accionas desde la víctima y el decir, a ver, ¿tú cómo te sentirías en esta situación? ¿O qué es lo que te está haciendo que violentes a otra persona? Pero eso sí estás consciente, pero si no, o sea, güey, como esa conciencia de los papás, claro. En mi casa, de que lloran en mi casa, que lloran en la suya, pues que lloran en la suya. Entonces, esa conciencia, tú como mamá ya la tienes, porque eres una mamá de una generación después. Claro. No, o sea, tus papás tampoco te hubieran dicho eso. No.
los tuyos. Es como ya deja de ver, Sí. por favor, Pokémon. Sí. Porque Sí. sabes que eso... Te estás volviendo satánico. Sí. Sí. No, Y no. eso me decían seguramente, no Sí. me acuerdo bien. Dios mío, será como, vas a hablar virgen toda tu vida. Y no fue. ¿Qué? Sí, claro. O sea, era como, te gusta, y ni siquiera tengo que ir muy lejos. En How I Met Your Mother hay un capítulo, es que yo soy una freak de esto. Y quiero como cerrar con esto para ponernos a pensar cómo estamos viendo el contenido que vemos hoy en día. Porque justo lo que decía Jorge, dejemos de cancelar cosas que ya pasaron, empecemos a adueñarnos del presente para crear mejor contenido. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Creemos mejor contenido, porque hay cosas que están pasando ahorita, en este momento, que decidimos hacer súper famosos y darles toda la atención, que no sé si es el contenido que debamos de apoyar en ese momento. Tenemos, sí, el poder para hacer las cosas diferente, en vez de estarnos enfocando que hicimos mal antes, que tomemos la responsabilidad de hacerlo mejor ahora. Y la escena es muy sencilla. Llega Barney y Lily y entonces Ted quiere explicar algo y dice, es como cuando en El Señor de los Anillos, y voltea a Robin, que es la chica cool de ahí, y dice, no hablo virgen. Y le dicen, bueno, es como en Harry Potter, perdón, tampoco hablo nerd. Y entonces es un hostigamiento que ha sido un estereotipo perpetuado para siempre, para la gente que le gusta el anime, que no cogen. Que no es cierto. O sea, no es real. Entonces, Pues ahorita lo hablamos. mi situación actual no tiene que ver Con que me gusta el anime. y qué justo es eso. ¿Con qué ojos estamos viendo el contenido que ahora estamos creando? ¿Y con qué ojos vemos lo que nos hizo llegar hasta aquí? Y con eso quiero terminar y dejarlos el día de hoy. Muchísimas gracias por aguantar 45 minutos de toda esta drama noventero. Una vez más, vamos a dejar las redes tanto de Kiani como de Jorge para continuar con esta conversación que creo que da para muchos capítulos. Sí, qué cool. Muchas gracias Estamos por amando. tenernos. ¡Qué emoción! Muchas gracias por soportar esto con todo el amor para sol de su alma. Les mando un beso y nos vemos en el siguiente XOXO Gossip Noventos. Girl. XOXO Regina George. Así. Bye.